Bienvenidas a la clase correspondiente a la unidad o módulo 2 de metodología de la investigación. Hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el planteamiento y la formulación del problema de investigación. Este es, si se quiere, uno de los pasos más importantes en la elaboración pues, de nuestro trabajo especial de grado o monografía o como se le quiera llamar al producto del proceso investigativo. Eh, Independientemente de su naturaleza, pues un problema de investigación, un problema en términos generales es todo aquello que amerita ser resuelto, que es necesario realizar una serie de pasos o actividades para resolverlo. Existen, según se ha clasificado, dos tipos de problemas: los problemas de investigación o de conocimiento y los problemas prácticos. Los problemas prácticos pues son aquellos que tienen que ver con la cotidianidad, pueden ser sociales, económicos, educativos, jurídicos, administrativos, de salubridad, etcétera. Cualquier problema que a ustedes se les ocurra es un problema práctico. Ahora bien, los problemas de investigación o de conocimiento son los que tienen que ver directamente con nuestra materia. ¿Qué buscan los problemas de investigación o de conocimiento? Buscan describir. ¿Describir qué? Describir qué, quién, dónde, cuándo, cómo sucede una determinada situación. Buscan explicar. ¿Qué buscan explicar? Buscan explicar el por qué y cuáles son las causas de ese mismo problema. Y también existen problemas que buscan predecir cuáles serán los efectos o consecuencias de esa situación. De manera pues que los problemas prácticos son dificultades, son anomalías o situaciones negativas o discrepantes entre lo que es y lo que debe ser. Por ejemplo, existe la delincuencia. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que no haya delincuencia o que los índices de delincuencia sean mínimos. Pero, ¿cuál es el problema? El incremento en la delincuencia, la frecuencia en que ésta se comete, y así sucede con el desempleo, con la inflación, con las epidemias y con multitud de situaciones que en la práctica se producen. En cuanto a los problemas de investigación o de conocimiento, también llamados problemas cognitivos, son como ya les dije, nuestro centro de atención. Son interrogantes que nos formulamos. Para nosotros como investigadores, lo desconocido se nos presenta como un problema que formulamos a través de preguntas y para los cuales buscamos respuestas. ¿Cómo? ¿De dónde surgen o cuál es el origen de las investigaciones o el problema en términos generales? De las ideas. Constituye nuestro primer acercamiento a la realidad que vamos o que habremos de investigar. ¿Y cómo se generan esas ideas? A través de la reflexión que hacemos de la práctica, a través de nuestras creencias o presentimientos, a través de las teorías que hemos estudiado en el transcurso de nuestras carreras, a través de materiales escritos que hemos leído en un determinado momento relacionados con nuestra profesión, a través de la observación de hechos que suceden a nuestro alrededor, a través de experiencias individuales que hayamos tenido cada uno de nosotros y que se nos presenta pues la disyuntiva o el cuestionamiento acerca de si lo podremos o no solucionar y cuál es la forma en que lo vamos a solucionar. Y los descubrimientos producto de otras investigaciones. Todo esto son fuentes originales de ideas que podemos transformar en problemas. ¿Y cómo transformamos esas ideas en problemas? Según Ernesto Sampieri y otros, para transformar una idea en problema, debemos en primer lugar reflexionar para acercarnos a ese problema. Debemos estar familiarizados con el campo teórico que puede respaldar
esa idea y, por supuesto, la investigación que realicemos. Debemos conocer los estudios, las investigaciones y los trabajos que se han realizado anteriormente que tengan que ver con lo que nosotros pensamos investigar, de tal manera que no nos enfrasquemos o bien en investigar un tema que por novedoso se nos dificulta, o estudiar un tema que ya ha sido profunda y rigurosamente estudiado. Y también debemos estructurar formalmente pues la idea de la investigación. Y por último, seleccionar la perspectiva principal desde la cual vamos a abordar la idea de investigación, bien sea sociológica, antropológica, psicológica, jurídica, policial, etc. El estudioso Arias, estudioso de la metodología, señala que toda investigación implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad y, por supuesto, la producción de nuevos conocimientos. Esto es lo principal de una investigación, producir o generar conocimientos nuevos que puedan dirigirse a incrementar o mejorar o profundizar en los postulados teóricos que ya hemos estudiado en determinada ciencia o que puedan ser aplicados a la solución de casos prácticos. También es importante que tengan en cuenta cuáles son las etapas del proceso de investigación. Esas etapas son planificar la investigación, es lo que nos lleva a elaborar un proyecto. En segundo lugar, realizar la investigación es lo que en la práctica se considera o se conforma por la recogida y el análisis de datos. Comunicar la investigación es ya redactar nuestro informe o nuestra monografía o nuestro trabajo especial de grado, como se le llame en las distintas regiones o los distintos ámbitos del conocimiento. De manera pues que un trabajo de investigación académico conforma o se compone de, en principio, de 3 capítulos básicos, sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto. El primer capítulo es el problema. Se conforma por el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y los alcances y limitaciones que ésta tenga. El segundo capítulo es el marco teórico, que son que comprende los antecedentes, las bases teóricas, las hipótesis o variables y los términos básicos. Y por último tenemos la metodología, que es donde vamos a establecer cuál es el tipo de investigación que vamos a realizar, cuál es el diseño de esa investigación, cuál es la población y la muestra que conforma el universo que vamos a estudiar, cuál es la recolección, cómo se hace la recolección de datos y el análisis de esos datos que recogimos. Ahora bien, es importante ser muy precisos en la selección del tema de investigación. ¿Cómo hacemos para seleccionar nuestro tema de investigación? Yo les voy a dar una serie de aspectos pues, generales para que tengan en cuenta al momento de escoger su trabajo de investigación o el tema que van a investigar. Y al respecto, pues primero debemos tener en cuenta qué aspectos de las teorías que hemos estudiado en nuestra formación nos gustaría conocer y profundizar. ¿Es de interés ese tema es de interés en la actualidad? Para eso, ¿qué debemos hacer? Elaborar una lista de todos aquellos aspectos que más nos interesan de ese posible tema,
cómo nos gustaría profundizar en su conocimiento, profundizar en su teoría, es decir, buscar lo que otros autores han escrito acerca de ese tema, contrastando las distintas visiones o análisis teóricas que se le han hecho a ese tema. ¿Cómo se selecciona? Pues primero debemos explorar o profundizar en el modelo teórico, es decir, en lo que nosotros sabemos teóricamente acerca de un determinado tema, para contrastar posteriormente ese modelo teórico con la realidad. Para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos acudir a la biblioteca, a nuestra, bien sea a la biblioteca de la universidad, a la biblioteca pública, a nuestra biblioteca, a los mismos buscadores de internet, revisar la bibliografía, lo que se ha escrito acerca de ese tema, buscar un profesor experto en el tema que queremos estudiar, que nos indique bibliografía adicional y que nos ayude como asesores en la elaboración del tema, elaborar una lista preliminar de toda la bibliografía que hayamos encontrado y definir el ámbito espacial, si se trata de una empresa, una organización, un sector, un país, una región, a la cual nos vamos a referir en el desarrollo de nuestra investigación. Iniciar un proceso de lectura de todo el material bibliográfico que hayamos recolectado, elaborar fichas de lectura. Si hemos escogido un ámbito espacial determinado, por ejemplo, una empresa, una organización, una institución o un sector determinado, investigar o revisar si esa empresa, organización o institución o sector estaría interesado en lo que yo quiero investigar, si me apoyará, si me brindará la información que necesito. Todos estos son aspectos que deben tener en cuenta al momento de seleccionar el tema. Ya teniendo pues la bibliografía básica, contando con un profesor asesor, con su conjunto de fichas que han extraído de las lecturas realizadas, ya tienen ustedes una visión general de lo que podría ser pues su problema de investigación. Consultar las personas que trabajan o conocen el ámbito seleccionado con la finalidad de que nos suministren información. Ya teniendo todo esto, vamos a iniciar la lectura de los aspectos teóricos y prácticos ya directamente relacionados con nuestro tema que queremos investigar. Ya aquí podemos o estamos en capacidad o en una cierta capacidad de definir el tema de investigación y empezar a plantear el problema de nuestra investigación. Para esto también es preciso que tengan presente cuándo puede surgir un problema de investigación. Un problema de investigación surge cuando existe una laguna o vacío en lo que hemos estudiado teóricamente, cuando se presenta algo desconocido para nosotros que tiene que ver con lo que hemos venido estudiando, cuando observamos que existe una contradicción, por ejemplo, entre una orden que nos da un superior jerárquico y una norma por la cual nosotros nos debemos regir, en el momento en que nos interrogamos por algo. Esos son situaciones que nos pueden o que pueden dar origen a un problema de investigación. Así tenemos, por ejemplo, un problema práctico, el desempleo. ¿Cómo se formula el problema de investigación? ¿Cuál fue la tasa de desempleo durante el primer semestre del 2021? Un problema práctico, la delincuencia. Un problema de investigación derivado de ese problema práctico que es la delincuencia. Bueno, ¿cuáles son las causas que originan la delincuencia? La existencia de un mercado negro de divisas. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía la existencia de un mercado negro de divisas? Y así sucesivamente. Es importante pues que tengan en cuenta, claro, que un problema de investigación
no solo se origina en situaciones negativas. Un problema de investigación también puede surgir de hechos positivos, por ejemplo, el batallón B de la Comandancia de Policía de Ecuador mostró un incremento en su efectividad en relación a la disminución de la delincuencia en el barrio X de tal ciudad. Eso es un aspecto positivo porque se disminuyó pues la delincuencia y entonces hay que buscar, bueno, cuáles fueron los hechos o las actuaciones o las causas que dieron origen a esta disminución. De manera pues que las condiciones que debe reunir un problema de investigación es que debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, es decir, que podamos realizar determinadas actuaciones que nos lleven a responder ese problema. La respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. Siempre la investigación debe generar conocimientos nuevos. Puede referirse al comportamiento de una variable, puede implicar una relación entre dos o más variables. Se recomienda siempre formular el problema de investigación en forma de pregunta, de manera interrogativa, y siempre es importante que se obvien o que no se, al formular el problema, que no se impliquen juicios de valor. La pregunta que se haga para formular el problema no debe responderse con un simple sí o con un simple no, sino que debe dar origen a una disertación, a un estudio, a una argumentación amplia. No es que yo me formulo una pregunta que la voy a contestar sí, porque no tendría sentido. La pregunta debe estar delimitada en espacio, población, tiempo o lapso. De allí surge que las características del problema de investigación son tres: que sea factible, es decir, que se pueda investigar con los medios que tenemos, que sea claro. Todos los términos empleados en su definición deben ser claros y tener algún referente. Y significativo, es decir, que el problema tenga algún significado, bien sea para nuestra carrera o para nuestro desarrollo. ¿Cómo presentamos el problema de investigación? ¿Cómo se formula cómo se presenta el planteamiento de la investigación, su formulación y cómo se sistematiza el problema? En primer lugar, bien sea que el trabajo sea teórico o práctico, debemos tener definido el tema, debemos contar con una bibliografía básica, contar también con la guía de un profesor asesor, con nuestras fichas de lectura que hemos ya recabado cuando hemos revisado la bibliografía existente. Y si el trabajo es teórico práctico, además de todo lo que les he dicho, deben contar o deben tener definido el ámbito espacial en el que se va a realizar la investigación, el apoyo de los miembros de ese ámbito espacial y una información previa acerca de lo que sucede en ese ámbito. Ahora, ¿cómo se debe presentar ese? En principio hay que empezar con lo que se denomina el diagnóstico de la situación actual. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Identificando los hechos o situaciones que observamos en la realidad. Estos hechos y situaciones que observamos es lo que en metodología se denomina síntomas del problema. Teniendo esta lista de síntomas, debemos identificar los hechos y las situaciones que producen esos síntomas, y estas son las causas del problema. Teniendo ya identificados los síntomas y las causas, debemos hacer un relato
de la situación actual. Es lo que se denomina el diagnóstico. Suponga que las situaciones identificadas en el diagnóstico subsisten en el objeto de la investigación. Ajá, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles serían los resultados de que esas causas y esos síntomas permanezcan? Eso es lo que se denomina el pronóstico del problema. Y como investigador, usted debe buscar alternativas de solución, alternativas que se anticipen a solucionar ese pronóstico negativo que usted está dando al momento de plantear el problema. Deben pensar de qué manera o qué es necesario hacer para que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación. Esto es lo que se denomina el control del pronóstico. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo hago el diagnóstico. Debo identificar hechos o situaciones que se observan. Por ejemplo, incremento de la delincuencia en el barrio X del país de Ecuador. ¿Cuáles son los hechos o situaciones que se observan? ¿Ok? Entonces, tenemos delincuencia desatada, robos a mano armada, homicidios frecuentes, feminicidios e incremento en los feminicidios. Estos son los síntomas del problema. Ajá. ¿Cuáles son los hechos y situaciones que producen esos síntomas o cuáles son las causas de esos síntomas? Bueno, incremento en los robos a mano armada, pues, extrema pobreza, desarticulación familiar, infancia abandonada, adolescencia, deserción escolar, adolescencia también en estado de abandono. Esos podrían ser las causas de esas situaciones. Todos estos hechos debemos que hacer como una especie de cuento, un relato. Bueno, en el sector o en el barrio X de Ecuador, con frecuencia se observa que se ha observado en los últimos meses de este año 2021 el incremento en la frecuencia de robos a mano armada, el incremento en la frecuencia o incidencia de delitos de feminicidio, y ha sido, se ha determinado pues que esto se presenta con ocasión al incremento en los índices de pobreza, en los índices de marginalidad, a que la mayoría de niños y adolescentes de esa zona vienen de familias desarticuladas. Eso es el diagnóstico. Ahora, teniendo ese diagnóstico, vamos a pronosticar qué puede pasar si eso permanece. Entonces, ustedes dirían, en toda esta situación, o a raíz de toda esta situación que hemos relatado, podemos pronosticar que de mantenerse la misma, los índices de delincuencia van a seguir en aumento, taca, taca. Y teniendo ya este pronóstico, debemos hacer lo que se denomina el control del pronóstico. ¿Y cómo se hace el control del pronóstico? Entonces, para controlar o para evitar que esta situación que sea negativa, que sea pronosticado, entonces ustedes allí formulan como una especie de solución mágica a esa situación que se presenta. Ustedes allí deben escribir el deber ser de la situación. Entonces, se debe generar políticas públicas que disminuyan o que contribuyan a disminuir los índices de pobreza, generar políticas públicas que aboguen por la unidad familiar. Esa es más o menos la manera en que se va a ir elaborando el problema. Teniendo esto hasta ahí, hasta el control del pronóstico,
Ya teniendo eso redactado, ustedes tienen planteado el problema. Una vez planteado el problema, con base a ese planteamiento, debemos pensar cuál será nuestro objeto de investigación. Para eso, nos formulamos una pregunta general en la cual se debe incluir todo lo que nos proponemos conocer. Esta pregunta que surge de eso, de ese planteamiento, es lo que en metodología se denomina la formulación del problema. Es una pregunta generada o formulada en términos generales. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la evolución, por decir un ejemplo así rápido? ¿Cuál ha sido la evolución de los índices de delincuencia en el barrio X de Ecuador en el periodo 2000-2021? Esa es la formulación del problema, una pregunta general. Ahora, esa pregunta general admite una serie de subpreguntas. Al formular estas preguntas, estamos sistematizando el problema, es decir, estableciendo como los pasos que voy a seguir yo para darle respuesta a esa pregunta de carácter general. Haciendo todo esto, ya tienen ustedes el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. Todo esto se los voy a hacer llegar en la guía correspondiente. También es importante que tengan presente al momento de formular y presentar el problema de investigación lo que se denomina en metodología el enunciado holopráctico, que es la visión general que es aquel que contiene una visión general de todos los elementos operativos que se encuentran involucrados en la investigación. ¿Cuáles son los elementos que debe poseer ese enunciado holopráctico? Primero, ¿qué se va a estudiar? Se refiere pues al tópico a investigar. Por ejemplo, la correspondencia entre los altos índices de pobreza y el incremento en la delincuencia. El contexto se refiere a la realidad en la cual se encuentra inmerso el problema de estudio. Por ejemplo, como les dije en el ejemplo, retomando el ejemplo que les di, 2000-2021. Ese es el contexto. Perdón, el contexto es el barrio X de Ecuador. El contexto, el lugar, digamos, donde vamos a investigar, pues para desarrollar esta investigación. Los límites temporales, es decir, el tiempo o periodo en el cual se desarrollará la investigación durante el lapso 2020-2021. Los límites espaciales es el espacio geográfico en el cual se desarrollará la investigación. Podemos tomar del barrio X la avenida 1, por decir un ejemplo. Les estoy diciendo aquí un ejemplo así rapidito. Y por último, las unidades de observación, es decir, la población objeto de estudio. Pueden ser personas, pueden ser documentos en caso de que la investigación sea documental, pueden ser instituciones, entre otros. Por ejemplo, adolescentes entre 15 y 17 años que ejecutan robos a mano armada en el barrio X de Ecuador, que han ejecutado robos a mano armada en el barrio X de Ecuador durante el periodo 2020-2021. ¿Ok? Ahora, ya se va a acabar el tiempo. Es importante que tengan claro que de las preguntas que hicimos
en el planteamiento del problema, es decir, de la formulación del problema, la pregunta, y de las subpreguntas que sistematizan ese problema, surgen los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación son enunciados que expresan lo que se pretende estudiar y conocer para responder el problema planteado. Consideraciones en su presentación, bueno, aquí tenemos que tener presente que los objetivos de investigación se formulan siempre con un verbo en infinitivo, los que terminan en ar, er, ir, y estos están clasificados de acuerdo al nivel de la investigación que se va a realizar y de acuerdo al tipo de pregunta que nos hemos formulado. Así pues, los objetivos de investigación, el objetivo general, que es el que expresa el fin concreto general de la investigación, y los objetivos específicos, que son los que indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones objeto de estudio. Por ejemplo, objetivo general, establecer las causas de la delincuencia en Ecuador en el periodo 2019-2021. Objetivos específicos, determinar las causas económicas de la pobreza en Ecuador, explicar las causas políticas que originan la pobreza en Ecuador, analizar las causas sociales, culturales, educativas y jurídicas determinantes de la pobreza en Ecuador. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos infiriendo que la pobreza es una de las causas que hace que incrementen los índices de delincuencia en Ecuador. Existen infinidad de listas con verbos para plantear objetivos de investigación. Tenemos, de acuerdo al nivel de la investigación, es una de las que más se utiliza. Si la investigación es de nivel exploratorio, si es de nivel descriptivo o es de nivel explicativo. Los verbos que se utilizan pues son estos: conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, analizar, calcular. O sea, todo esto se los voy a hacer llegar porque de acuerdo a cómo se vaya planteando el problema, pues vamos a ir determinando cuáles son los verbos que lleva la formulación de esos objetivos. El título del trabajo de investigación debe corresponderse con la formulación del problema y con el objetivo general. Es decir, nuestro título del trabajo deriva del objetivo general que nos proponemos. Si nuestro objetivo general es establecer las causas de la reincidencia delictiva en el sector X de Quito, Ecuador, el título será sin el verbo causas de la reincidencia delictiva en Ecuador, caso sector X de Quito. Esto lo vamos a ir trabajando a medida que vamos desarrollando pues el planteamiento del problema, que es el primer trabajo escrito que ustedes deberán presentar. La justificación, bueno, decir pues por qué razón o se plantearon ustedes la investigación, deben indicar para qué sirve, cuáles son los aportes que pueden dar, por qué se investiga, cómo y por qué lo hace. Esta justificación generalmente se hace desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista práctico. En cuanto a la viabilidad de la investigación, pues está relacionado con si se puede o no llevar a cabo en la vida real, es decir, una investigación, por ejemplo, de cuántas piedras hay en la luna, pues no podemos hacerla porque prácticamente no lo podemos hacer. Es imposible hacerlo en nuestra realidad. Y esto es lo que tiene que ver pues con la viabilidad de la investigación. La viabilidad se presenta desde 4 aspectos: técnica, económica, temporal y ética. Esto pues lo verán posteriormente. Las hipótesis de investigación son suposiciones que expresan
la posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema de investigación. Esto también hay que, es objeto de análisis en la guía correspondiente. Cualquier duda, yo espero pues que ustedes ya hayan ido pensando el tema de investigación para el próximo encuentro. Sí les voy a pedir que ya tengan establecido cuál es su objeto de investigación y escrito el primer borrador de del planteamiento del problema, siguiendo pues las pautas que les dije desde que les expliqué en esta actividad. Cualquier duda, si tienen alguna pregunta ahorita rapidito, sí, porque ya se va a acabar el tiempo, y cualquier otra pues a través del grupo de WhatsApp o a través del correo, que también lo tienen, o a través del aula virtual. Bueno, en vista que no hay preguntas, vamos a cerrar Doctora, la... ¿Aló? ¿Aló? sí, doctora, una Ajá. pregunta. Dígame. ¿Cómo está? Buen día de Buenos antemano. días. Sí, en base al planteamiento del problema, usted estaba manifestando que se puede hacer en base a la incidencia de alguna comunidad, de algún Ujú. barrio que presente algún tipo de incidencia con torno a lo que es la materia, ¿no? Sí. Entonces, también te manifestaba aspectos teóricos, como Ajá. de distintos autores, ¿no? Ujú. Bueno, dentro de mi idea plantearse en el tema que en este caso se desarrollaría para lo que es el informe final, Ujú. en este caso, sería un tema prácticamente que yo acogería de lugar de residencia. Si Ujú. bien es cierto, no existe mucha, bueno, existe un tipo de doctrina de forma general. Sería aplicable al tema, es decir, por ser muy introductorio de acá, del sector. El tema Ajá. sí particularmente se basa en lo que son los factores, serían exógenos, Ujú. los factores exógenos y la incidencia criminal en el pueblo donde vivo. Ese sería mi Sí, tema. sí, porque habría que determinar cuáles serían los factores exógenos que usted va a tomar en cuenta y ir analizando cada uno de esos factores para aplicar, a ver qué instrumento o de qué manera se recogen los datos para que pueda desarrollar la investigación. Pero sí se puede. Ya, doctora, muchas gracias. Esa era la consulta. Bueno, cualquier duda, ya saben, por el WhatsApp me pueden llamar también. Si no los atiendo de una vez, pues yo les devuelvo la llamada, y estoy pues a su orden para aclarar las dudas que se les presenten en el planteamiento del problema. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.